no nos consideramos intelectuales, por lo menos desde el trabajo que hacemos allá. Simplemente nos consideramos seres humanos cumpliendo con nuestro deber, respondiendo al llamado que hizo la red en el 2004, de cómo hacer un proyecto que rescate a la humanidad. No solamente defender, cómo rescatamos a la humanidad. Y en ese proceso yo creo que también tenemos que ir identificando y no asumir que está por sentado o que todo el mundo le entiende de la misma manera, pero ir hablando también de lo que son nuestros dilemas de la humanidad. Entender que la humanidad enfrenta el dilema de un modelo político, la democracia representativa, un modelo que nos legó la burguesía europea hace 200 años y que hoy los sectores de la ultraderecha en todo el mundo, pero especialmente en Europa y en Estados Unidos, ya han ido descartando. La han ido descartando porque, por un lado, no les permite, frente a las mayorías y sus conciencias, no les permite seguir imponiendo el mismo régimen o la misma agenda política de siempre. El juego que nos enseñaron de que con votar podíamos lograr cambios sustantivos en la sociedad, han decidido que hay que desfarcarlo, que hay que vaciarlo de contenido, que hay que prevenir por todos los medios posibles que los pueblos organizados lleguen al poder por la vía electoral, y a los que llegan, como en los casos de Brasil, en los casos de Bolivia, de Perú, se están invirtiendo millones tras millones en subvertirlos de todas las maneras posibles. Por lo tanto, para nosotros del otro bando, a veces un poco más desorganizados, a veces un poco más desunidos y menos claros de lo que estamos enfrentando, tenemos que asumir ese dilema de la humanidad. O trascendemos el modelo actual de la democracia, o dejamos que nos venzan en ese campo político. Otro dilema, y es algo del cual siempre llegamos a debatir y a discutir, es obviamente que hay una crisis estructural del capitalismo. Una crisis donde el sistema económico y financiero del planeta está claro que puede seguir generando ganancias a ultranza, que cuando no encuentra de dónde sacar ganancias, crea capital ficticio y a la vez es incapaz de resolver los más básicos problemas de la humanidad. Y antes pensábamos, bueno, es incapaz de resolverlos en el tercer mundo, es incapaz de resolverlos en las periferias. Pero si algo hemos aprendido con la COVID, hemos aprendido muchas cosas, pero de las cosas que más no han quedado claras es precisamente como aún en el centro del poder del capital, en las calles de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles, en el centro del poder norteamericano, más de 1 millón de personas tuvieron que fallecer por el COVID. Y no lo digo para pedir pena ni caridad con ustedes, pero para poner sobre la mesa, murieron 1 millón de personas en el centro del imperio y nadie lo cuestionó. O sea, un sistema que es incapaz inclusive de salvarle la vida a su propia gente. Es un sistema que obviamente está organizando la muerte de todo el planeta. Esa misma violencia que desata el capitalismo dentro de Estados Unidos y obviamente va hacia afuera, Cuba ha tenido que resistirla, nuestra América ha tenido que resistirla, obviamente va en contra del planeta y por lo tanto nos encontramos ante una encrucijada donde o somos nosotros o es el capital. Otro dilema que seguimos enfrentando, y hay que ponerlo también sobre la mesa, y no asumir que hay consenso universal, creo que no lo existe,
es que el imperialismo hoy en día se ha ido transformando. Podemos decir que tiene el mismo contenido, pero también tiene un nuevo ropaje. Se viste, se presenta de manera diferente. Inclusive en lo que va de este último año, dado la guerra en Ucrania, inclusive replantea o quiere poner en debate la posibilidad de que hayan múltiples imperialismos, cuando nosotros sabemos muy claramente que solamente hay uno. Un imperialismo que aún en estos momentos tiene una capacidad letal, como lo dijo Bush hace décadas, pero que se reafirma cada vez más, tiene una capacidad letal de acabar con la vida humana en cualquier rincón del planeta, en cualquier momento, sin dar noticia ni anuncio. Hoy nos enfrentamos a una escalada de la guerra en Ucrania, que yo digo no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué retos plantea eso para nuestra humanidad? Creadores, pensadores, comunicadores, que no nos enfrentemos a esos tres dilemas. ¿De qué estamos pensando? ¿De qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos debatiendo? Creo que obviamente nosotros, porque somos a favor de la vida, porque planteamos el proyecto socialista como un proyecto de vida frente al proyecto de muerte que es el capitalismo, no nos quedamos simplemente por dar la crítica, por señalar estos dilemas, sino que nos planteamos el reto de a qué vamos, hacia dónde vamos. No solamente qué hacer, sino hacia dónde queremos ir. Y parte de lo que hemos ido planteando desde el espacio del Instituto Tricontinental, desde el espacio de la Asamblea Internacional de los Pueblos, desde el People's Forum en Estados Unidos, es que es parte de nuestro deber de ir venciendo lo peor de lo que nos hizo la globalización neoliberal, es ir reconstruyendo de nuevo la vida colectiva. El sentido de que tenemos algo en común por lo cual luchar, pero también tenemos algo en común por lo cual crear. Que el acto de la creación, tú planteabas que no somos una internacional. Yo sí creo que somos una internacional. No vertical, pero sí tenemos que ser una internacional de creadores heroicos, de creadores originales, de pensadores nuevos, capaces de acompañar todos los procesos políticos que surgen desde los pueblos. Sí hace falta ese internacional. No es suficiente inclusive ver el problema solamente desde la experiencia de América Latina. Muchas veces en nuestro espacio no hablamos de lo que está sucediendo en África, por ejemplo. El proyecto de la OTAN, el proyecto de asalto más grande que tiene después Ucrania, es en el Sahel, con un proyecto de recolonización del África. La disputa más grande es por minerales, recursos naturales. No se va a dar en América Latina, se va a dar en África. Nuestra creación heroica también tiene que acompañar a los pueblos de África entonces. Nosotros desde nuestra experiencia de trabajo insistimos mucho también en que desde este entendimiento de estos dilemas, desde la necesidad de reconstruir la vida colectiva, un paso urgente o dos pasos urgentes que tenemos que dar, por un lado es para atrás, en rescatar algo que también nos robó lo peor de la globalización neoliberal, y es rescatar nuestros marxismos. Y digo marxismos en plural. Rescatar la idea que va más allá de las políticas de identidad, que va más allá de las políticas divisorias, que no nos permiten luchar realmente contra el racismo, ni la homofobia, ni lo peor de las ideas de la ideología de odio que genera la extrema derecha. Hay que rescatar el pensamiento de Fidel, como hay que rescatar el pensamiento de Cabral, como hay que rescatar el pensamiento de tantos pensadores originales, creadores del marxismo en nuestro tercer mundo. Y no rescatar para dar homenaje estéril
sino rescatar, porque hay elementos de sus análisis, hay enseñanza en sus metodologías que nos permiten vencer en estos momentos. Hay que aprender inclusive de los que fallaron, de los que no pudieron vencer en su momento. Y el otro elemento es que tenemos que entrar en un constante diálogo con la sociedad. Y digo constante diálogo con la sociedad porque no es un diálogo con nosotros mismos. El afán actual es tirarnos todos en las redes, y en sí se hace un trabajo muy importante en las redes. Hace una diferencia marcada que tantos compañeros ahora de Cuba estén planteando sus ideas, sus debates, escriban en las redes. Pero cuando comenzamos a corresponder, a compartir, a debatir y dialogar con el resto de la sociedad que no comparte nuestras ideas. Cuando comenzamos a dialogar con la apatía. Cuando comenzamos a dialogar no solamente con los que no están de acuerdo, pero con los que no se perciben como actores políticos en la sociedad actual. Porque aunque ellos no se perciban como tal, y es el caso de muchos jóvenes en Estados Unidos, la ultraderecha sí lo ve como actores políticos. Y invierte millonadas que nosotros nunca vamos a tener. Por lo tanto, veo estos retos, veo estos dilemas, veo nuestro trabajo en común, veo los sueños y las grandes conspiraciones que vamos soñando siempre con Casa de las Américas, con la UNIAC, con los artistas y creadores de todo el continente, como parte de ese proceso de relanzar nuestra red. Yo no he firmado ningún documento, pero me considero ya un miembro oficial de la red. Me tienen que dar mi tarjeta, mi carnet. Porque es nuestro deber poner la red en nuevos espacios de debate y discusión. Sin tenerle miedo a la polarización, que ya es un hecho. Sin tenerle miedo a una ultraderecha que cada vez más es competente y capaz de dar golpes certeros. Sin tenerle miedo a que sí, nos enfrentamos más que nunca a la muerte. A la muerte no como una palabra abstracta, sino como un proyecto político, social, real de la ultraderecha. Yo me siento con mucha esperanza a la vez. No solamente por lo que estamos aquí, sino por lo que sigue sucediendo en nuestro planeta. En todos los rincones surgen razones para estar con esperanza. Y nuestro deber es cómo amplificar, dialogar y acompañar eso. Gracias.